En este video hablaremos de las noticias más sorprendentes que acontecieron y que nos dejó el año 2023. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente a comenzar con el mes de enero del 2023, que comenzó con la noticia de que los aliados europeos autorizaron la venta de tanques Leopard 2 a Ucrania. Todo esto para arrancar la contraofensiva, la segunda del ejército ucraniano, que ya después vimos y nos dimos cuenta que no dio los resultados esperados. Después Estados Unidos autorizó la venta masiva de sistemas de defensa aérea Patriot y demás sistemas de misiles HIMARS. Posteriormente nos dimos cuenta en enero de la victoria de Lula da Silva como presidente brasileño, desbancando a Jair Bolsonaro, lo que causó que Brasil comenzara a posicionarse como un líder mundial, sobre todo en cuanto a las negociaciones y a la mediación para la paz entre Rusia y Ucrania. Después también nos dimos cuenta que Jair Bolsonaro intentó quitar por la fuerza al gobierno de Lula da Silva cuando tomaron en Brasilia el Congreso brasileño, algo como lo que provocó Donald Trump en Estados Unidos con el Capitolio. En enero también China reabrió sus puertas al mundo después de su política de cero COVID, y finalmente nos dimos cuenta de todas las manifestaciones gigantescas en contra del presidente francés Emmanuel Macron por su intento de elevar la edad de jubilación hasta los 64 años de edad. Y ahora nos vamos hasta el mes de febrero, que fue uno de los más movidos del año, y es que como primer noticia alarmante por si fuera poco, provocó el rompimiento aún más de las relaciones entre Washington y Pekín, después de que Estados Unidos identificó sobrevolando sobre su territorio un avión espía de China que aparentemente había recopilado información de bases militares estadounidenses en donde Estados Unidos alberga bombas nucleares. ¿En qué terminó esto? Bueno, en que un avión Raptor F-22 de Estados Unidos derribó el globo. China obviamente interpretó esto como una medida sumamente hostil, ya que aseguraron no se trataba de un globo espía, sino de un globo meteorológico que se salió de control y que llegó casualmente a recorrer todo Estados Unidos. Posteriormente se dio el terremoto en Siria y en Turquía, catastrófico, que provocó la pérdida de vida de más de 60,000 personas. Sin embargo, esto no evitó que posteriormente Recep Erdogan volviera a ganar la presidencia turca. Después se llevó a cabo la cumbre de la Unión Europea extraordinaria en Kiev, en Ucrania. Todo esto para mandarle el mensaje a Putin de que Europa seguía muy de cerca de Ucrania y que eso no pretendía cambiarse. Y también posteriormente se dio la primera visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la capital ucraniana, Kiev, en donde Joe Biden le dijo a Zelensky que iba a tener durante siempre, hasta la victoria en contra de los rusos, el apoyo del tío Sam. Ahora nos vamos rápidamente hasta el mes de marzo, al tercer mes del año, porque iniciando el mes nos dimos cuenta de que aparentemente ya se pretendía aceptar a Finlandia como el miembro número 32 del bloque, y justamente a finales de marzo la adhesión se dio y Finlandia pasó a ser parte de la OTAN, abandonando su neutralidad entre Rusia y la OTAN y provocando así que la OTAN estuviera más fuerte y unida que nunca, provocado precisamente por la invasión de Putin a Ucrania. También se dio a conocer la posibilidad de que grupos pro-ucranianos y ciudadanos ucranianos hayan sido los que provocaron las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que llevaban gas natural desde Rusia a Europa. Mientras tanto, China anunciaba un gasto militar histórico cerca de los 300,000 millones de dólares. Todo esto para fortalecer sus fuerzas navales y poder invadir con mayor facilidad la isla taiwanesa cuando tuvieran consolidada su fuerza naval. Se llevó a cabo la reunión de los miembros del AUKUS, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, en donde dijeron que Australia iba a tener los primeros submarinos nucleares AUKUS aproximadamente en el 2030. Después los países de Europa del Este, Polonia, Lituania y Rumania, además de Eslovaquia, anunciaron que iban a enviar cerca de 30 aviones militares de la era soviética a Ucrania para ayudarlos a tener una fuerza aérea, digamos, competente en contra de los rusos. En este mismo mes, Vladimir Putin anunció que iba a enviar ojivas nucleares a Bielorrusia. Esto en respuesta a que Estados Unidos y los aliados occidentales posiblemente estarían enviando aviones F-16 a los ucranianos. Y al final del mes, China logró hacer lo impensable, hacer que Arabia Saudita e Irán restablecieran relaciones diplomáticas
económicas, logrando así desafiar la hegemonía de Estados Unidos en toda esta región de Medio Oriente. Ahora nos vamos al mes de abril, que comenzó con la información de que la OPEP, es decir, la Organización de Países Productores de Petróleo, anunciaron la bajada en la producción de petróleo. Todo esto para subir el precio del petróleo y aumentar las ganancias de, sobre todo, Arabia Saudita y Rusia. Esta decisión se dio pese a la objeción contundente de Estados Unidos. Después, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, se dio la reunión entre Tsai Ing-wen, la líder taiwanesa, y el entonces presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en donde reafirmaron acuerdos defensivos entre Taiwán y Estados Unidos en contra de China. Posteriormente se dio una noticia que hizo enojar y mucho al Kremlin, y es que el bloque de la OTAN anunció que si Ucrania le gana a Rusia, inmediatamente después iban a aceptar a Ucrania en el bloque de la OTAN. Continuamos con la noticia de que en Sudán se empezó una guerra civil entre paramilitares y el ejército oficial de Sudán, provocando así una crisis aún más grave en Medio Oriente y en África. En este mes de abril también Vladimir Putin visitó por primera vez a las tropas rusas que estaban asentadas ilegalmente en el este de Ucrania. Posteriormente, Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, visitó Kiev, la capital ucraniana, y le reafirmó a Zelensky que la OTAN iba a estar a su lado hasta conseguir la victoria en contra de Rusia, reafirmando que una victoria de Putin significaría el colapso de la sociedad capitalista globalista y basada en las libertades y en la democracia. Al finales del mes, Xi Jinping llamó vía telefónica a Volodymyr Zelensky y aparentemente le dijo que China respetaba el que se respetaran al mismo tiempo las fronteras ucranianas que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética, es decir, que China reconocía a Crimea como parte de Ucrania, sorprendiendo a propios y extraños. Y ahora nos vamos rápidamente hasta el mes de mayo, que comenzó bastante movido con la noticia de que se encontraron componentes tecnológicos del gigante asiático en el poderío militar que Rusia estaba utilizando en Ucrania, lo que despertó las sospechas de que China ya estaba ayudando militarmente a Rusia en contra de Ucrania, algo que hasta el momento no se ha comprobado. Hasta estos momentos se registraron más de 100,000 bajas rusas en Ucrania. Se registró también el impacto de un dron militar aparentemente ucraniano en el edificio del Kremlin mientras Putin estaba dentro. A principios del mes de mayo también se dio a conocer la caída de Bakhmut y la conquista por parte de los mercenarios de Wagner liderados por Prigozhin. Después anunciaron su retirada de Bakhmut y dejaron la administración de esta conquista a las tropas rusas y a las tropas chechenas. Días después se dio a conocer la caída de un misil aparentemente ruso en el territorio polaco, que provocó la pérdida de vida de un campesino y provocó también el que la OTAN analizara irse a la guerra con Rusia por aparentemente un ataque a Polonia. Sin embargo, después se dio a conocer que fue un accidente. Arrancó en Hiroshima la cumbre del G7 con Volodymyr Zelensky como invitado, y una cumbre que culminó con el hecho de que el G7 catalogó a Rusia como su principal amenaza y a China como su principal adversario. Además, aseguraron que iban a dar comienzo al proceso para desacoplarse del gigante asiático y de sus cadenas de suministro. Ahí en la cumbre del G7 en Japón, Joe Biden le dijo a Zelensky que iban a enviarle los occidentales aviones F-16 a Ucrania a principios del 2024. Y vámonos rápidamente hasta el mes de junio, a la mitad del año, para hablar de que la contraofensiva arrancó por parte de los ucranianos, teniendo como pilares dos objetivos: recuperar la región de Bakhmut en el este y cortar las líneas de suministro rusas en el sur, llegando al mar de Azov. Posteriormente se dio a conocer la noticia de que China había reclutado a pilotos alemanes retirados y que había accedido a varia información crucial de la Fuerza Aérea de la OTAN. Al mismo tiempo, Arabia Saudita le pedía a Estados Unidos que autorizara el que los árabes se hicieran del control de bombas nucleares, todo esto para hacer de su país un lugar más seguro de cara a Irán. Mientras tanto, Kadyrov, el líder checheno, firmaba un acuerdo con Vladimir Putin en donde Kadyrov se comprometía a que Chechenia iba a enviar tropas para ayudar a los rusos en Ucrania. Desde Washington, Joe Biden catalogó como un absoluto dictador a Xi Jinping y anunció que Estados Unidos, en el dado caso de que China invadiera la isla, también el tío Sam enviaría tropas, provocando así la Tercera Guerra Mundial. En este mismo mes se paralizó todo el mundo cuando Yevgeny Prigozhin y los varios mercenarios de Wagner llevaron a cabo un motín en contra de Putin, buscando la
destitución de Valery Gerasimov y de Sergei Shoigu, los más altos mandos a niveles militares del Kremlin. Todo esto culminó con la mediación del líder bielorruso Lukashenko, provocando que se detuviera este intento de golpe de estado de Prigozhin y Prigozhin se mudara a Bielorrusia. Y el hecho de que Prigozhin y los Wagner se fueran a Bielorrusia después de provocar esta catástrofe y este escándalo en Rusia, la OTAN decidió reforzar sus fronteras en el este, en Polonia, Letonia y Lituania. Y ahí culmina la primera parte de este resumen de todo el año del 2023. ¿Qué acontecimiento te llamó más la atención? ¿Cuál mes de estos primeros 6 del 2023 te llamó más la atención? Y sobre todo, ¿cuál acontecimiento crees que marcó la primera parte del año del 2023? ¿Crees que fue el hecho de que los occidentales accedieron a enviar F-16 a Ucrania? ¿O será el hecho de que China reconoció a Crimea como parte de Ucrania? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.